Desde hace mucho tiempo, los reyes y reinas han tenido la difícil tarea de ser aquellos quienes protejan y lleven con bien a sus pueblos, tomando lo que ellos califiquen como las mejores decisiones. Sin embargo, estos no siempre estuvieron bien de la cabeza y pasaron a la historia no por sus grandes hazañas, sino por su particular salud mental, o por lo menos por lo que se cuenta de ella. De esto hablaremos hoy en Otro Día en la Historia. Ludwig II de Baviera. El rey prefería una vida de reclusión, desarrollando una fijación por la construcción de proyectos extravagantes como castillos salidos de los cuentos de hadas. El rey, cansado de la vida política, de los asuntos del recién nacido imperio alemán, se fue dedicando cada vez más a sus actividades privadas. Gastó todos sus ingresos reales, aunque no los fondos estatales como se piensa comúnmente, en estos proyectos, y desafió todos los intentos de sus ministros para restringirlo. Esta extravagancia fue utilizada en su contra para declararlo mentalmente inestable, acusación que desde entonces ha sido objeto de controversia. Finalmente, el 10 de junio de 1886, un panel de médicos lo declaró loco, y su tío, el príncipe Leopold, se convirtió en regente. Su psiquiatra lo trasladó al palacio de Losberg. Allí lo encontraron muerto en el lago 3 días después de su traslado en sospechosas circunstancias. Su doctor también murió mientras trataba de salvarle la vida. Carlos VI de Francia. Nacido en 1368, para Carlos la vida como rey empezó a muy temprana edad, pues ascendió al trono con apenas 11 años. Para esa época era casi un elemento decorativo, pues las decisiones eran tomadas por sus ministros. Ya más grande, se encargó enérgicamente de las cosas del gobierno, hasta que, al cumplir 25 años, empezó a dar señales de locura. Dicen los médicos contemporáneos que lo más posible era que sufriera de esquizofrenia o trastorno bipolar. El primer episodio que se registra en la historia de Carlos fue en una campaña que iniciaron para buscar a quienes intentaron asesinar a su amigo y consejero Olivier V de Clisson. Se dice que el rey estaba muy agitado y ansioso y que hablaba de forma confusa. El sonido de una lanza caída hizo que el rey atacara con su caballo a varios miembros del grupo, dándole muerte a por lo menos una persona. Luego caería en un coma profundo. A partir de allí, el rey tendría episodios en los que no recordaba que era el rey de Francia o en los que viera a su mujer y huyera despavorido. En otros no podía recordar su nombre o reconocer a sus hijos. Así pasaría la vida, con algunos momentos de cordura y otros de enfermedad, hasta que murió en 1422. Enrico XIV de Suecia. Nació en Estocolmo en 1533 y ascendió al trono cuando tenía 28 años. La mayor parte de su gobierno transcurrió durante la Guerra Nórdica de los 7 años, lo cual lo mantuvo ocupado en campañas y conquistas de territorios. Su carácter belicoso era sin duda una de sus características fundamentales, lo cual fue un problema cuando empezó a tener la sospecha de que alguien quería asesinarlo. Esta idea se asentó en su cabeza de tal manera que empezó a sentir desconfianza de todos aquellos que lo rodeaban. Pensaba que los miembros de la corte estaban confabulados para acabar con su vida. La desconfianza se transformó en paranoia, al punto de mandar a prisión a gente por tan solo sonreírle o darle los buenos días. Fue derrocado por sus medios hermanos en una rebelión en 1568 y encarcelado en múltiples prisiones de Estocolmo. En febrero de 1577 falleció en el castillo de Orbihus. La tradición relata que fue envenenado por uno de los guardias que lo cuidaban. Su muerte prueba que Enrico quizás no estaba tan loco después de todo. Calígula. Su nombre completo era Cayo Julio César Augusto Germánico y fue el tercer emperador de Roma por apenas 4 años. Aunque el tiempo parece poco, Calígula pasó a las páginas de la historia como uno de los más grandes generales de Roma y el más cruel de los emperadores. Estuvo gravemente enfermo 7 meses después de comenzar su reinado. Después de esto, restauró los juicios por traición, mostró una gran crueldad.
ordenaba muertes con carácter arbitrario y violaciones a mujeres. Se veía a sí mismo como una divinidad. Muchos de los hechos que se conocen de este personaje fueron escritos por sus detractores, por lo que es de esperarse que muchas de las historias sean exageradas o tengan un tinte amarillista. Se dice, por ejemplo, que nombró cónsul a su caballo, lo que parece ser falso, aunque sí construyó unos establos exageradamente lujosos para el animal, mientras sus súbditos vivían en condiciones precarias. Sin embargo, muchas historias de tortura y muertes violentas parecen coincidir en muchas fuentes. Según la medicina moderna, es posible que padeciera de epilepsia. Otras fuentes citan demencia al final de sus días. El emperador murió asesinado a puñaladas en el año 41. Aprovecho este momento para recordarte que si no estás suscrito al canal, te suscribas, dejes tu comentario y un like para seguirte trayendo más hechos interesantes en otro día en la historia. Ibrahim I. Nacido en Constantinopla en el año 1615, Ibrahim I pasó a la historia como aquel que llevó al Imperio Otomano al borde del colapso. Era mentalmente inestable y sufría de una profunda depresión, lo cual lo hacía presa fácil para ser manipulado por las mujeres de su harem y los ministros de la corte. Tenía además gustos extravagantes, los cuales causaron que se crearan nuevos impuestos para poder cubrir los antojos del sultán. A veces, la agresividad del sultán le empujaba a ejercer la violencia ante las mujeres que le acompañaban. Un día, harto de las discusiones de sus mujeres, ordenó a su guardia imperial que pusiera a todas las mujeres en sacos con piedras y las echara al mar. Cuentan los historiadores que en total ahogó a 250 mujeres. Fue depuesto en 1648 por un levantamiento apoyado por los altos cargos religiosos de la época y fue ejecutado 10 días después. Jorge III de Hannover, nacido en 1738, fue el rey al que le tocó perder las colonias americanas de Gran Bretaña. Se dice que sufría de porfiria, lo cual lo afectó profundamente a nivel mental. Tuvo episodios de locura en los que pasaba horas hablando solo. Cuando se le preguntaba con quién hablaba, decía con seres celestiales. En alguna ocasión hizo reverencias a un roble, diciendo que saludaba al rey de Prusia. La muerte de su hija menor, Amelia, en 1810, supuso un duro golpe para el monarca, y ya en 1811 fue declarado legalmente loco y confinado por el resto de sus días al Palacio de Windsor. Cristian VII de Dinamarca. Cristian nació en Copenhague en 1749. Aunque oficialmente era monarca absoluto de Dinamarca, en la práctica nunca se ocupó del gobierno por su inestabilidad mental. Se dice que sufría de esquizofrenia y la enfermedad se le manifestó cuando era bastante joven. A sus 17 años eran conocidas sus grandes fiestas y orgías, frecuentaba burdeles y sus médicos se preocupaban profundamente por sus masturbaciones, ejecutadas en privado o en público, sin importar quién estuviera delante. El rey murió de 59 años. Los historiadores parecen estar de acuerdo en que lo mató un aneurisma cerebral. Faruq de Egipto. Ascendió al trono apenas cuando tenía 16 años, tras la muerte de su padre, y rápidamente se hizo impopular, pues su vida de excesos y lujos contrastaba drásticamente con la pobreza que sufría la mayor parte de sus súbditos. Una de las características más llamativas del rey era que era cleptómano. Tenía la costumbre de hurtar objetos personales de otros mandatarios en sus visitas al exterior. Del Shah de Persia se conoce que tomó una espada, e incluso Sir Winston Churchill se vio en la lista de víctimas del rey egipcio, luego de que éste tomara un reloj de la casa del primer ministro inglés. Aparte de eso, al rey le gustaba el lujo y el despilfarro. Sufría además de episodios de locura transitoria. Uno de los más famosos fue la noche que soñó que era atacado y muerto por un león, con lo que, al despertar, fue al zoológico y mató a todos los grandes felinos a tiros. Su cleptomanía, sus ataques de locura y su incompetencia en general para los asuntos de gobierno lo llevaron a su derrocamiento en 1952, poco después de que Faruq se hubiera proclamado hijo de Mahoma. Se fue a Italia exiliado,
donde siguió llevando una vida de excesos hasta que, de 45 años y 140 kilos, murió de un infarto. Iván el Terrible. Tuvo una infancia difícil, llena de humillaciones y torturas, las cuales, conjuntamente con la muerte de su hermano menor, marcaron su salud mental a temprana edad. En varias de sus campañas para ganar territorio, Iván acabó con pueblos completos, asesinando a mujeres, niños y ancianos. Luego de una enfermedad que casi lo mata y la muerte de su esposa, comenzó a tener conductas psicópatas. Creía firmemente que su esposa había sido envenenada por los clanes de nobles terratenientes, por lo que los persiguió y torturó sin piedad. En sus últimos años, Iván sufría de fuertes ataques psicóticos. Se dice que eran agravados por el tratamiento de mercurio que recibía para curar la sífilis. Golpeaba salvajemente a la gente y luego caía en ciclos depresivos. Mató a uno de sus hijos en un arrebato de ira con un bastón. Murió en 1584 en condiciones que no están del todo claras para los historiadores. En esta lista hemos dejado por fuera, a propósito, a Juana I de Castilla, también conocida como Juana la Loca, pues si bien el mal estado mental de Juana ha sido mantenido en mayor o menor medida por los historiadores durante el siglo XX, ha sido objeto de una revisión en el siglo XXI por estudios que han sacado a la luz nuevos datos de su figura, que sostienen que a Juana la proclamaron loca por conveniencia y no porque algo estuviera realmente mal en su cabeza. Si quieres que hagamos un video de Juana I de Castilla, déjanos tu comentario, así como también si piensas que hay algún otro rey o reina que merezca estar en esta lista. Recuerda compartir y darle like al video si te ha gustado, y gracias por ser parte de Otro Día en la Historia.